Estamos en nuestra audiencia preliminar y nos acompaña el ginecólogo obstetra, colposcopista y laparoscopista, doctor Olger Cot. Con él vamos a tratar el tema de la vaginitis, causas, síntomas y tratamientos. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, me siento muy honrado. Sí, doctor, vamos a recibirle con un cafecito Santo Domingo. Muy Usted importante. es un invitado especial y por eso usted merece un brindis especial. Ya el doctor me había dicho que aquí dan café. Yo le dije, sí, doctor. Claro, y café de Santo verdad, Domingo. no como en otros Y el doctor lo programas. está esperando. Sabor Ahí que está, doctor, su empieza en el cafecito. aroma. Saludos. Café de verdad, dicen los muchachos allá en el panel técnico, sí, porque hay otros programas que no dan café de verdad. Doctor, vamos a iniciar con este tema. Primero, para las personas que no tengan el conocimiento, ¿qué es la vaginitis? Vaginitis. Vaginitis, todo lo que termina en itis se refiere a inflamación. Ok. Entonces, cuando hablamos de vaginitis, es la inflamación de la vagina, el cual pues tiene innumerables causas, pero en sí viene siendo la causa principal que lleva al paciente al consultorio. En el área ginecológica es la principal queja de las pacientes, el que me pica, me molesta, me arde, me duele, y vendría siendo el 60% de la consulta. ¿Y por cuáles podemos decir que cuáles serían las situaciones principales que llevan a una vaginitis, las causas principales? Lo que pasa que es muy interesante la vaginitis en función de, en sentido general, la mayoría de las mujeres piensan que en la vagina no puede haber nada. Y es un error, porque la vagina en sí, de por sí, tiene bacterias que son inherentes a ella y son positivas. La vagina es ácida en la mujer, en la edad reproductiva adulta. Y esa acidez propia de la vagina mantiene a raya a ciertos microorganismos. Cuando ese desbalance de esa acidez se merma por múltiples razones que la vamos a tocar, entonces ahí vienen los problemas. Los que deben de estar disminuidos aumentan, aquellas que no deben de estar en la vagina entran. Entonces ahí es donde comienza el problema, de que el problema primario en un principio es que la acidez propia se fue. ¿Y por qué se va? Muy sencillo, la vagina tiene lo que se llaman los lactobacilos. Y este lactobacilo es quien produce la acidez propia de la vagina. Entonces, para que el lactobacilo disminuya su cantidad o su producción, entonces debe haber un cambio en el cuerpo. Hay cambios que son fisiológicos y hay cambios que son patológicos. Fisiológico es, bueno, la menopausia, eso es fisiológico. Todos vamos para allá, en el caso de las mujeres, andropausia en el caso del hombre. Un embarazo. El embarazo de por sí lo que hace es que alcaliniza un poquito la vagina y baja un poquito las defensas. Entonces es muy común, no normal, pero común que una mujer embarazada tenga vaginitis. Las jovencitas que todavía son prepúber no tienen la vagina ácida, tienen un poquito alcalina, entonces en ellas, aunque la alcalinidad elevada también merma las infecciones, son propicias a. Y ya aquellas personas que sufren de alguna enfermedad autoinmune o que le baja bastante el sistema inmunológico, entonces eso afecta. Estas serían causas como se pudiese decir fisiológicas. Hay causas mecánicas en donde, por ejemplo, hay una cultura de quitar el vello púbico por completo y recordemos que eso tiene que estar ahí, papá Dios lo puso por un propósito y es que lo que está afuera se quede fuera y lo que está adentro se quede dentro. Entonces, con la cultura de higiene, cero vello púbico y todo eso, se han puesto de moda también las duchas vaginales. Y las duchas vaginales, pues entonces se llevan la flora propia de la vagina. Y eso hace que las vaginitis pues, se incrementen. Ahí me iba, doctor, al tema de la higiene en la mujer. Ya usted explicó que esas duchas vaginales, Sí. ¿verdad? Y el tema también de rasurarse el pelo, Sí. el pelo público. Ahora, ¿qué usted recomienda? ¿Cuál sería, por ejemplo, la higiene adecuada para que la mujer no caiga en esta situación de una vaginitis? La higiene adecuada es simplemente
un jabón neutro, ni siquiera un pH alcalino ni un pH ácido, un jabón neutro. O sea, ¿qué es un jabón neutro? Un El jabón de cuava, por ejemplo. Vamos a ponerlo de esta manera. Ácido se considera por debajo de 5 y la vagina es ácida de 3.5 a 4.5 en su pH. Alcalino se considera por encima de 5.5. Entonces, hay jabones que dicen pH neutro, o sea, que tú sabes que ni son ácidos ni son alcalinos. Entonces, es un jabón neutro. Bueno, hay jabones líquidos especiales para la zona. Sí, sí, hay jabones líquidos que son especiales en función de que te den, por ejemplo, la sensación de frescura, que te ayuden a un poquitico más de higiene, pero en sentido general, o sea, en sentido general recordemos que los jabones aromatizados, pues obviamente son inventos del siglo XX, pero antes de eso no existía y la mujer como quiera tenía su higiene. Entonces un jabón neutro y siempre por afuera, y muy importante es que como la vagina es un medio húmedo y hoy en día como duramos muchas horas trabajando, como tenemos ya fibras sintéticas que ya no son necesariamente algodón, entonces utilizar ropa de algodón. ¿Para qué? Para permitir la transpiración a esta área y que se quede seca por fuera. Hay personas, doctor, que utilizan algunos productos y hasta promocionan, vemos muchas influencers y demás en las redes sociales, algunos óvulos especiales o no sé cómo llamarles, que son para rejuvenecer la zona, para estrechar y demás, y asimismo lo promocionan. Sí. ¿Esto está realmente clínicamente aprobado por los médicos? ¿Lo puede usar cualquier persona? Como vemos que se promociona de manera como indistinta, como que entre en todo y cómprelo como que eso fuera, no sé, una aspirina o un acetaminofén. No, no, no. Recuérdese que medicamentos nunca se deben de usar de manera indiscriminada. O sea, eso no es un mejoral, por poner un nombre, que en la época de Exacto. nosotros decía, bébete un mejoral, me duelen los ojos, bébete un mejoral, me duele la uña, un mejoral. Era como un medicamento genérico. Los óvulos son específicamente para infecciones por hongos. O sea, se utilizan para ese tipo de infección. No así si son infecciones por bacterias o son infecciones por parásitos. Jamás en la vida una paciente debe tomar porque la vecina se puso, a mí me va a funcionar, porque usted no sabe si lo que tiene la vecina es lo que tiene usted. Por ende, el uso de cualquier medicamento, no los óvulos, cualquier medicamento debe ser indicado por un especialista. Doctor, ya una mujer es diagnosticada con vaginitis. Tratamiento adecuado para el padecimiento. Sí. ¿Qué tipo de tratamiento se debe utilizar? Es que la etiología de la vaginitis pueden ser varias. Por ejemplo, si lo que tenemos es una candidiasis, aunque es un ente propio de la vagina, si este se exacerbó en mayor cuantía, entonces lo que lleva es un tratamiento con óvulos y cuando no remite, entonces hay que agregarle un poquitico de antibiótico. No así si es una paciente que se contagió por tricomonas, que es de carácter sexual mayormente, y este es un parásito, y entonces aquí hay que incorporar antibióticos. No así si estamos teniendo lo que le llamamos vaginosis. Una vaginosis es una infección bacteriana por Gardnerella vaginalis, en donde tenemos que tratarla con antibióticos. Entonces, ahí es donde hay que individualizar qué tiene esa paciente y diagnosticarlo. Hay varias maneras de diagnosticarlo, no obstante visual, sino también vía laboratorio. ¿Qué puede hacer una paciente, una persona que sienta algunos síntomas y le dé vergüenza? Hay mucha vergüenza, especialmente en nuestro país, culturalmente, ir a un médico, a veces hasta ir a un médico varón, te dicen, no, ve a una doctora de sexo femenino, que es como más recomendable para que un hombre no te vea, sin verlo como un profesional. Y hasta las muchachas muy jóvenes a veces tienen temor de no decirle a sus madres que tienen una situación para no visitar al médico. ¿Cómo se trabaja esto? Si usted supiera que eso ha cambiado muchísimo, porque el tabú de voy al médico y que todo el mundo sepa que voy al médico, ya eso ha cambiado bastante. Y lo que usted mencionó de que el doctor o la doctora, casualmente en mi caso, usted dirá, pero ¿por qué? Me imagino que las mujeres prefieren ginecólogas. Hasta donde yo he llegado, no es así.
las mujeres prefieren ginecólogos por la sencilla razón de que el ginecólogo no tiene los órganos genitales que tiene la mujer. Entonces él es más delicado Sí, a la así hora es. de acercarse a la paciente porque entiende que como él no tiene eso, entonces él tiene que tratarla independientemente de mucho respeto, con mayor delicadeza. Hay pacientes, sin ir en desmero de mis compañeras, que dicen, ah, no, no, ella fue un poquito tosca. Y yo digo, pero tiene que ser que estaba pasando por un mal momento, no por ir por otra cosa. Pero en sentido general, los ginecólogos, pues somos un poquito más delicados en función de no maltratar a la paciente. Entonces ya eso ha cambiado muchísimo, de que voy al ginecólogo, tengo pudor. Cuando eso comienza a molestar, o sea, cuando eso comienza a picar y comienza a tener un flujo incómodo, yo creo que muchas veces la vergüenza se va a un segundo plano y tú dices, déjame ir porque sí tengo que Claro. ir, porque... Entonces, en la medida que ya el paciente comienza a hacer un rapport, o sea, comienza a hacer una empatía con el médico y el médico obviamente con el paciente se siente a gusto y ya no lo ve tan, ya no tiene tanta aprensión. Y ya inclusive hasta le escribe, mire doctor, ¿qué usted cree? Y tú dices, mira, yo creo muchas cosas, pero por favor, pasa por la consulta. Sí, porque ya la gente, doctor, no quiere ir a una consulta, la gente quiere resolverlo todo por WhatsApp. El WhatsApp, y tal vez se sale un poco del tema, pero ha dañado el ejercicio de la medicina o intenta a veces suplantarlo. Si usted supiera que yo lo uso muchísimo, yo lo uso, yo le he dado la libertad a mis pacientes de que me puedan contactar vía WhatsApp para hacerme preguntas puntuales. Doctor, ¿va a estar en la consulta? ¿No va a llegar? ¿Se le presentó algo? El tratamiento que usted me puso, ¿era cada 8 horas o cada 12 horas? Lo que uno nunca puede hacer por las redes sociales es medicar Claro. o recetar. Pero Póngase eso. tú sí puedes orientar a la paciente en función de lo que ya tú hiciste con ella, o una paciente nueva que te pregunte, doctor, ¿dónde está usted? ¿En qué consultorio? Ah, mire, yo me siento así, yo me siento así. Entonces, según los síntomas, tú le dices, no, mira, tú debes de ir a la emergencia, o no, ven a la consulta, yo te examino. Doctor, Bien. algunas de las enfermedades de transmisión sexual producen vaginitis. Sí, claro. De hecho, la principal enfermedad de transmisión sexual en las mujeres es la clamidia. La clamidia es el principal agente causal. ¿En qué consiste la clamidia? Sí, la clamidia es el principal agente causal hoy en día de enfermedades pélvicas inflamatorias, de infertilidad, de dolor, de flujo vaginal. Siempre que tú ves a una paciente y tú vayas intuyendo que tiene alguna clamidia, tú tienes que ir pensando que no solamente fue de carácter sexual, sino que tú tienes que comenzar a investigar cualquier otra cosa como gonorrea, como sífilis, las típicas ETS que son el VIH, la hepatitis C, entre otras. Entonces hay que tener muy en cuenta que aunque la clamidia es el número uno, y esta comienza tan sencilla como simplemente un flujito abajo que no se corrigió, ascendió al útero, siguió las trompas de falopio y cayó en la cavidad abdominal, ahí comienza el problema. Y la clamidia tiene algo, a diferencia de otras, y es que ella produce pocos síntomas. Entonces casi siempre cuando la paciente llega donde ti, llega a un estado avanzado. O viene simplemente con la idea de que te dice, doctor, yo tengo 2 años casada y yo no quedo embarazada. Entonces tú tienes que comenzar a hacer el papel de detective y ir buscando a ver por qué no. Entre esas puedes tener una obliteración de las trompas, producto de que en un pasado tú tuviste una infección que no se corrigió, produjo una inflamación de las mismas, un hidrosalpinx, entre otras cosas, y ahí comienza el problema. Hay mucho estigma, doctor, en algunos padecimientos que se tratan en las consultas ginecológicas que son de índole de transmisión sexual. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cómo se trabajan? Y en qué porcentaje pudiéramos decir que, mira, esto es más regular en la mayoría de la gente de lo que nos atrevemos a admitir. Lo que pasa es que las enfermedades de transmisión sexual hay que dividirla, yo diría que en varios segmentos, pero hay unas, por ejemplo, la segunda causa de muerte a nivel mundial en la mujer en edad reproductiva es el cáncer de cervix. Y el cáncer de cervix solamente se da por el virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano se transmite única y exclusivamente por sexo. Entonces,
Aunque el virus no te va a dar síntomas, si te contagiaste de la cepa que produce cáncer y obviamente no te cuidaste y no te hiciste tu citología, es muy probable que tú en un futuro puedas sufrir de cáncer de cervix. No así las enfermedades de transmisión sexual como son, por ejemplo, la clamidia, la tricomoniasis, la gonorrea, que sí te dan síntomas pronto. Y esas son las que te llevan al consultorio diciendo, doctor, me pica, me arde, me duele, cuando tengo relaciones sangro, me duele el bajo vientre. Entonces, es el labor del ginecólogo hacer el papel de detective y pensar en todo, porque así como una te da síntomas, la otra no, pero la otra te lleva más gravemente en un futuro a tener pues ya como lo dije, un cáncer o en el caso de las otras, algo tan sencillo como una vaginitis o tan complejo como una obliteración de las trompas, como una enfermedad pélvica inflamatoria. Doctor, en el caso de la vaginitis, por ejemplo, la mujer sostener relaciones sexuales, o sea, claro, con el hombre, y el hombre utilizar de manera continua el preservativo, el condón, ¿esto pudiera producir el padecimiento? Recordemos, como dije al principio, que la vagina es ácida, ¿verdad? Y la acidez protege. El semen es alcalino. Entonces, usted mencionó el preservativo. Claro. El preservativo obviamente retiene el semen. ¿Pero qué tiene el preservativo por el lado de fuera? Tiene un espermicida. Y aparte de eso tiene un lubricante, cuyo lubricante, aunque es neutro y el espermicida, el hecho de ser un cuerpo extraño en la vagina, entonces, y claro, producir microabrasiones a la hora del sexo, propicia el que la acidez propia de la vagina pues merme un poquito y puede hacer el ambiente propicio a, no es que te va a dar, que te lo hace propicio a. Recordemos que cuando tú haces algo en exceso, pues hay alguna consecuencia. Hasta hacer ejercicio en exceso tiene consecuencias. Muy bien, muy bien. Entonces, otra cosa, doctor, antes de que se nos marche. Cuando se diagnostica la vaginitis, Sí. por ejemplo, en el caso de esa mujer que tenga su pareja, el ginecólogo también necesita saber, auscultar a la pareja, al hombre, o lo refiere a un urólogo. Recuerden que las enfermedades de transmisión sexual, no necesariamente la vaginitis, pero en sentido general, se requieren dos. Para tener una enfermedad de transmisión sexual se requieren dos. Entonces, siempre que tú tienes una pareja, es aconsejable siempre tratar a la pareja. Tú no tienes que verla porque lo que tiene ella lo tiene que tener él. Simplemente que en el caso del hombre, como no tiene ese ambiente húmedo que es la vagina y el cervix, entonces los signos y síntomas o no están o son mínimos. Pero no significa que él no lo transmite. Significa que a él hay que tratarlo para que no se arme un círculo vicioso. Que tú la curaste a ella y en su próxima relación, entonces él la reinfecta. Exacto, porque entonces, ¿verdad? Claro. Si el hombre no es atendido, la mujer se va a sanar, pero cuando vuelva a tener relaciones sexuales, se va a volver a enfermar. Sí, sí. Siempre se tratan a los dos, pero cuando una persona no tiene una pareja estable, ¿qué puede hacer? Ahí entra un Donde problema. no hay la confianza para... Ahí entra un problemita. Hay un problema serio ahí. Sí, porque cuando no hay una pareja estable, entonces eso significa que tú tienes que tratar las parejas. Eso sería lo aconsejable. Pero nadie se va a poner a llamar. Mira, aquí hay un problemita, por favor, pasa por aquí para yo decirte algo. Eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la joven que tiene varias parejas, pues lo mejor que puede utilizar es un método de barrera, preservativo. Porque te preserva contra las enfermedades de transmisión sexual y te previene contra posibles agentes que tenga él que te lo vaya a pegar a ti. Y en el caso contrario, doctor, que es el hombre que va a un urólogo y el urólogo determina algún tipo de enfermedad, de infección, alguna situación que pudiera también involucrar a su pareja, el urólogo debe de decirle, mire, a su pareja que vaya a un ginecólogo de manera inmediata. O sea, eso se ve a cada momento, o sea, o es de ley por parte del especialista. Si usted supiera que su pregunta me produce un poquito de jocosidad, porque el ginecólogo, aunque es ginecólogo, es como si fuera el médico de cabecera, porque la esposa siempre jala al marido. Claro. Y se siente ahí.
Y entonces, no así con el urólogo. Casi siempre el urólogo va el hombre solo. Y difícilmente, para no imposible, la esposa lo acompaña o la pareja. Entonces, casi siempre el ginecólogo es quien refiere al hombre al urólogo, si lo amerita, no inverso. Yo, en el tiempo que tengo ejerciendo, nunca he tenido que me haya referido el urólogo a una paciente, a menos que sea una condición que tenga que ver con vaginitis propia, pero propia de carácter ginecológico, no vaginitis en sí. Porque la mujer va regularmente a su ginecólogo. Sí, el hombre casi siempre va al urólogo cuando ya está en cierta edad o cuando la mujer lo envía. Así mismo es. Lo envía porque no es que va, que lo o lo lleva. Sí. Me engañaron. Gracias, agradecer al doctor Olger Cot por haber estado con nosotros y con un tema tan interesante, doctor, como es la vaginitis. Quien quiera consultarse, dónde llamarlo, dónde ubicarlo. Si tiene también redes sociales, por favor, para que lo comparta con los amigos televidentes. Sí, como no. Nosotros estamos en dos sitios. Estamos en la Clínica Abreu y estamos en la Clínica Cruz Jiminián. Ahí estamos para los dos gustos. Mi teléfono creo que está... no está en pantalla. Sí, está. Míralo está. ahí. Mire, el teléfono de la Clínica Abreu, ahí está. Perfecto. Ese es mi celular personal. De manera lo puse así porque de esa manera hay un acercamiento propio del paciente, no de que tengo que ir a tal institución, sino que lo hacen conmigo y donde me quieran ver, ahí me ven. ¿Y en las redes? ¿Está en las redes sociales? Estoy en las redes sociales. ¿Cómo está? En Facebook y en Instagram. Doctor Olger Cot, ya Facebook o Instagram. Excelente, Bueno, pues gracias, agradecer al doctor por este interesante tema y nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a tener con nosotros a Cristian Rojas con el Tribunal Deportivo.